Me dijo, si no te gusta el hogar, trabaja. Pero esa noche compré mi propio paraíso. El aire en la cocina era denso, cargado de recriminaciones. Sofía miraba a su hijo, Daniel, con el corazón estrujado. Si no te gusta el hogar, trabaja, le había gritado esa tarde. Palabras que todavía resonaban en su mente. Él la miraba con ojos llenos de decepción, como si cargara el mundo sobre sus hombros. Las luces titilaban, y su reflejo en el vidrio de la ventana le devolvía una imagen que ya no reconocía. Esa noche, después de una tensa discusión, tomó una decisión impulsiva. Un resorte en la playa, ese que siempre había soñado, salió de su mente como una burbuja de aire en el agua, con unas pocas gestiones por teléfono, y un talón que hizo temblar su mano, se convertía en dueña de un paraíso costero. El sonido de las olas rompía a lo lejos, mientras su corazón palpitaba con una mezcla de miedo y emoción. Era el comienzo de algo nuevo, o eso pensaba. Los días pasaron, y mientras y aunque la arena entre sus dedos le brindaba consuelo, su corazón llevaba el peso de la soledad. Un día conoció a Rafael, el nuevo gerente del resort. Era un tipo con una sonrisa encantadora y una risa que iluminaba hasta el rincón más oscuro. Pero había algo más, un hoyo en su mirada, un secreto que parecía estar siempre en el aire. Mientras trabajaban juntos, los destellos de conexión surgieron de formas inesperadas. Se reían e incluso compartían risas en momentos triviales. Pero, precisamente por eso, Sofía sabía que debía mantener distancia. El pasado la mantenía atada y no podía permitirse complicaciones. Pronto llegó la inquietante revelación. Daniel había demostrado interés en que ella se mudara a una residencia. La angustia de saber por qué lo deseaba comenzó a apoderarse de ella. Cada encuentro, cada llamada, se sumaban nuevas piezas a un rompecabezas desconcertante que le daba vueltas en la cabeza. La idea de que su hijo participara en algo que la alejase a... Mientras el sol comenzaba a esconderse, bañando el horizonte en tonos cálidos, Sofía se dio cuenta de que estaba en un cruce. Debía tomar una decisión. Podía seguir adelante con su nuevo comienzo y dejar atrás el viejo hogar que alguna vez amó, o luchar por recuperar a su hijo y descubrir la verdad detrás de sus miedos. La oscuridad del horizonte la envolvía con un susurro inquietante. ¿Podría recuperar el vínculo perdido antes de que fuera demasiado tarde? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta con... La duda inundaba su mente, pero justo en el instante en el que su mente buscaba respuesta, su teléfono vibró, interrumpiendo su guerra interior. Era un mensaje de Daniel. Necesito hablar contigo, es importante. El corazón de Sofía dio un vuelco, una mezcla de alivio y miedo. Algo dentro de ella le dijo que este mensaje no era trivial. Con manos temblorosas, respondió. ¿Ahora? Estoy ocupada con el resort, pero podemos hablar más tarde. La respuesta de su hijo fue rápida. No puedo esperar, es urgente. La insistencia de Daniel la inquietaba más de lo que quería admitir. Finalmente, decidió hacer una pausa en sus pensamientos y llamarlo. Al instante, la voz de Daniel al otro lado la sacudió. «Mamá, he descubierto algo que necesitas saber». Detalle. «Ya no puedo soportar la carga», dijo, su tono quebrado y lleno de angustia.
pasa, Daniel? Dime. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ellos están detrás de ti. El resort, la inversión, son parte de algo mayor, mamá. Algo oscuro. Las palabras de su hijo eran un torrente de confusión. He estado investigando. No son solo inversiones. Hay un grupo que opera en secreto. Han estado utilizando a personas como nosotros. Sofía se quedó helada. ¿Qué estás diciendo? El sonido de las olas ya no era un consuelo, sino un eco inquietante que resonaba en su mente. Las respuestas de Daniel llegaron como flechas. Han estado manipulando a propietarios para comprar propiedades que están bajo su control. Tu paraíso puede que no sea lo que crees. Me siento como un idiota por no haberte dicho antes, pero el gerente, Rafael, él tiene conexiones con ellos. El cielo se oscureció más de lo que debería a esa hora. La brisa se volvió helada. ¿Rafael? ¿El gerente? Pero él es un buen tipo, me está ayudando. Trató de defenderlo, aunque su corazón comenzaba a tambalear. Namá, por favor, te están manipulando. Te han vendido la ilusión de un nuevo hogar, pero es una trampa. Quiero que vengas a casa, insistió Daniel, su vulnerabilidad destilando desesperación. Con cada palabra de su hijo, el mundo de Sofía se desmoronaba. ¿Y si no es cierto? ¿Y si solo está buscando una razón para volver y no quiere que sea feliz? Pensó. Pero como si leyera su mente, Daniel continuó. Escucha, hay algo que está oculto, algo que te atañe a ti también. He visto documentos que no deberían estar a la vista. Antes de comprarte tu paraíso, deberías investigar. Un silencio abrumador se instaló entre ellos. Un silencio que sonaba más fuerte que el accidente de las olas. Sofía sintió un nudo en su garganta. Todas las ilusiones sobre su nuevo comienzo comenzaron a despedazarse. Daniel, no, eso no puede ser, sería devastador, murmuró, pero sabía que no podía negar lo que su hijo decía. Su mente zumbaba con posibilidades aterradoras. Si es cierto, si Rafael está involucrado. Se quedó en silencio. De repente, un grito desgarrador resonó en el fondo, un sonido que rompió el momento. Era el sonido de una caída, un estruendo que hizo que Sofía se sobresaltara, obligándola a mirar por la ventana del resort. En la playa, una figura se retorcía en el suelo. Una multitud comenzaba a formar un círculo a su alrededor. ¿Qué fue eso?, preguntó Sofía, angustiada. Mamá, te alejes. Vuelve a casa, gritó Daniel, pero ella ya había colgado. La urgencia la empujaba hacia la salida. Algo horrible había ocurrido, y sin entender del todo supo que todo lo que la rodeaba, todo lo que había construido, estaba en peligro. Mientras se apresuraba hacia la playa, el sudor frío le empapaba la frente. ¿Qué había descubierto realmente Daniel? ¿Y quién era realmente Rafael? En ese instante, la imagen de su paraíso se desvaneció, reemplazada por un futuro aterrador que apenas comenzaba a vislumbrar. Cuando Sofía llegó a la playa, su corazón latía con fuerza. La multitud se agolpaba alrededor de una figura tendida en el suelo, y el murmullo de la gente crecía como una ola a punto de romper. La brisa helada le erizó la piel. Algo horrible sucedía. ¿Qué fue eso?, pensó mientras se acercaba, buscando entre rostros confundidos. A medida que se acercaba, las voces se hacían más nítidas. «¡Llama a una ambulancia!», decía una mujer, con la voz temblorosa. Sofía pudo ver la cara del hombre que yacía allí, inmóvil. Era Rafael, el gerente del resort. Su corazón se detuvo. «No, no puede ser», murmuró. Cada palabra un susurro quebrado. La escena se tornó surrealista. La idea de Rafael como un enemigo, como alguien que podría estar ligado a algo oscuro, se desmoronaba ante sus ojos. El hombre que había hecho reír a Sofía, que parecía tan encantador, ahora estaba en el suelo. Su pecho no se movía.
Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿Qué demonios había pasado? De pronto, un grito desgarrador rompió el aire. Era Daniel, quien apareció de la nada, atravesando la multitud, como si tuviera un solo objetivo: su madre. «¡Mamá, no te acerques!», gritó, su rostro pálido con un lienzo. La urgencia en su voz la atravesó, pero ella no podía apartar la vista de Rafael. Los otros comenzaron a murmurar entre ellos, incapaces de apartar la mirada de la escena. «Daniel, ¿qué está pasando? ¿Por qué?», preguntó Sofía, desorientada. «Él no es quien dices». «Nunca lo fue», dijo su hijo, su voz temblando con una intensidad indescriptible, arrastrando las palabras mientras veía hacia el cuerpo inerte. Su expresión era de pura desesperación. «No puedo creer que te haya engañado así. Tienes que irte de aquí, ahora». Las palabras la golpearon como un viento fuerte. «¿Engañada? ¿Qué quieres decir? No puedo». El miedo comenzó a apoderarse de ella. «Daniel, escúchame. Todo lo que hizo en el resort tenía un plan, mamita. Te estaba usando sin que te dieras cuenta. Es parte de ellos», vociferó, sus ojos desbordando pánico. «El grupo del que te hablé están aquí, en la costa. Están controlando a las familias. Se alimentan de los sueños y anhelos». Sofía sintió un temblor en sus piernas. Rafael había sido su refugio, su nuevo comienzo. ¿Podía ser que todo esto fuera una ilusión? La angustia dobló su pecho. Fue entonces cuando otro grito resonó a su espalda. Una mujer del fondo se desplomó, sujetándose el pecho. Las olas rompían más fuerte. «¡Mamá!», gritó Daniel, mientras Sofía se giraba en busca de la causa del hechizo de terror que envolvía el lugar. Más gente caía, una tras otra, como piezas de dominó. Sofía gritó al ver que el aire se enrarecía. La gente empezó a toser. «¿Qué está sucediendo?», preguntó ella, presa del pánico. Un hombre comenzó a sacudir su cabeza, aturdido. «Es venenoso», balbuceó. «Vámonos». Daniel la tomó del brazo, tirando de ella para alejarla del caos. Pero el horror no terminó ahí. En medio del tumulto, Sofía se dio cuenta de algo. La firma en el contrato del resort, el logo que había pasado por alto, era igual al de una empresa oscura. Todo había sido un anzuelo. El parque de diversiones de sus sueños se estaba convirtiendo en un laberinto de pesadilla. «Daniel, espera», gritó. «Rafael, Él sabía algo». Daniel se detuvo en seco, con ojos llenos de terror. «No podemos quedarnos aquí. Debemos irnos». Pero su propuesta sonaba a un eco distante. El tamborileo de sus corazones se unió al griterío, mientras caían más cuerpos. Sofía sintió que la arena se deslizaba bajo sus pies. El paraíso se había convertido en un infierno y el tiempo se desvanecía. ¿Podrían escapar de esto? ¿Qué había sido realmente el sueño que habían perseguido? Sus propias decisiones estaban atrapadas en el aire pesado de la traición. La noche los envolvía a medida que la multitud se deshacía. Una pregunta surgía en su mente. ¿Qué tan profunda era la red de secretos que había tejido Rafael alrededor de sus vidas? La respuesta parecía más aterradora que cualquier ilusión. Y el horizonte oscuro, lleno de incertidumbre, solo prometía más pesadillas. La multitud estaba en pánico. Gritos y murmullos inundaban la playa. Sofía sentía que se le encogía el estómago al ver el cuerpo inmóvil de Rafael en el suelo. La imagen del hombre carismático que había hecho reír en tantas ocasiones se desvanecía, dejando solo un vacío helado. Daniel tiró de su brazo, su mano temblando. «¡Mamá, tenemos que irnos!». Su voz estaba cargada de desesperación. Sofía se giró hacia él, tratando de comprender lo que sucedía.
¿Qué está pasando? ¿Por qué esto? Su mente se debatía entre el caos y la confusión, pero en ese momento otro grito resonó detrás de ellos. Una mujer había caído también, y la ola de terror comenzó a extenderse. «¡Alguien llama a una ambulancia!», exclamó alguien en el fondo, pero el pánico ya había hecho su trabajo. «¡Daniel, espera!», gritó, intentando enfocar su atención en su hijo, pero el joven estaba decidido a sacarla de allí. «No hay tiempo, los están atacando», dijo, empujándola hacia atrás. Sofía sintió que las piernas le fallaban. Esa declaración la había golpeado como una pedrada, desorientándola aún más. De repente, la multitud comenzó a dispersarse. La gente se empujaba, tropezaba, muchos caían al suelo. «Sofía, no te quedes ahí», urgió Daniel. «Alguien ha envenenado el aire. Hay algo horrible detrás de todo esto». Las palabras de su hijo resonaban en su mente, y una sensación helada comenzó a calar en sus huesos. La oscuridad de su sueño se convertía en pesadilla. Pero entonces, en medio del caos, alguien llamó su atención. Eran dos figuras emergiendo del borde de la multitud, una delgada y alta, la otra con una complexión robusta. A medida que se acercaban, Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna. El hombre alto era el socio de Rafael, un tal Javier, y la mujer, una desconocida que parecía inquietantemente familiar. Su corazón dio un vuelco. La mujer tenía el mismo cabello castaño que ella. Sus ojos, aunque distintos, llevaban la misma chispa. «Sofía», gritó Javier, acercándose, «estamos aquí para ayudarte». Pero Sofía se sentía confundida entre la necesidad de encontrar respuestas y el caos que la rodeaba. «¿Qué está pasando? ¿Qué tienen que ver ustedes con esto?», preguntó, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más fuerte. «Hay mucho que no sabes», comenzó Javier. Sus palabras estaban cargadas de urgencia. «Tu vida estuvo en peligro desde el momento en que compraste el resort. Rafael y yo, nosotros trabajamos para ellos». La adrenalina recorrió el cuerpo de Sofía. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Sus pensamientos se desbordaban. El mar rugía violentamente tras ella, como si el universo entero estuviera al borde del colapso. La mujer se adelantó, su voz ahora suave pero firme. «Sofía, yo soy tu hermana. Se supone que no debía aparecer. Te estuve buscando durante años. Ellos están detrás de todo esto para separarnos». La revelación como un rayo cortando la oscuridad. La noción de una hermana, de una conexión perdida, se apoderó de su mente. «¿Qué? ¿Tú eres mi hermana? ¿Por qué nunca supe de ti?». Su voz temblaba, llena de incredulidad y dolor. «Nos separaron al nacer», explicó la mujer, mientras las lágrimas brillaban en sus ojos. «Han estado jugando con nuestras vidas. Buscan destruir nuestra familia, y ahora quieren que entres en su juego a cualquier precio». Mientras tanto, la multitud comenzaba a dispersarse. Algunos corrían hacia las luces, otros se desmayaban. El aire se llenaba de un olor amargo, y Sofía sintió que el hilo de su nueva vida se desgastaba. «Mamá, vámonos», gritaba Daniel, pero sus palabras apenas llegaban a su conciencia. Las revelaciones giraban en su mente como un torbellino. Su hogar, su nuevo comienzo. «Su hermana, no sé si puedo confiar en ti», dijo con voz quebrada. «Tienes que hacerlo», gritó. «Ellos son quienes han manipulado todo. Si no te alejas pronto, podrías perderlo todo». Cada palabra de la mujer resonaba como un eco del propio instinto de Sofía. Tenía que tomar una decisión. El caos siguió estallando a su alrededor. Cuerpos caían.
La noche se llenaba de gritos, pero sus ojos permanecieron fijos en los de su hermana. Y de repente, la escena volvió a oscurecerse cuando Sofía vio que un hombre del fondo se alzaba. Con un arma en la mano, esbozó una sonrisa torcida. «¡Nadie se va de aquí!», gritó. Sofía sintió que el tiempo se detenía. Todo se volvió borroso, y la realidad abalanzó sobre ella con una fuerza atroz. ¿Estaba su hermana realmente ahí? ¿Podrían escapar de esta pesadilla juntos? ¿Y quién era realmente este nuevo enemigo? El aire se enrarecía y la lucha por la verdad se intensificaba, mientras la oscuridad caía sobre su mundo. La multitud estaba en pánico, gritos y murmullos inundaban la playa. Sofía sentía que se le encogía el estómago al ver el cuerpo inmóvil de Rafael en el suelo. La imagen del hombre carismático que había hecho reír en tantas ocasiones se desvanecía, dejando solo un vacío helado. Daniel tiró de su brazo, su mano temblando. «¡Mamá, tenemos que irnos!». Su voz estaba cargada de desesperación. Sofía se giró hacia él, tratando de comprender lo que sucedía. «¿Qué está pasando? ¿Por qué esto?». Su mente se debatía entre el caos y la confusión. Pero en ese momento, otro grito resonó detrás de ellos. Una mujer había caído también, y la ola de terror comenzó a extenderse. «¡Alguien llama a una ambulancia!», exclamó alguien en el fondo, pero el pánico ya había hecho su trabajo. «¡Daniel, espera!», gritó, intentando enfocar su atención en su hijo, pero el joven estaba decidido a sacarla de allí. «No hay tiempo, los están atacando», dijo, empujándola hacia atrás. Sofía sintió que las piernas le fallaban. Esa declaración la había golpeado como una pedrada, desorientándola aún más. De repente, la multitud comenzó a dispersarse. La gente se empujaba, tropezaba, muchos caían al suelo. «Sofía, no te quedes ahí», urgió Daniel. «Alguien ha envenenado el aire. Hay algo horrible detrás de todo esto». Las palabras de su hijo resonaban en su mente, y una sensación helada comenzó a calar en sus huesos. La oscuridad de su sueño se convertía en pesadilla. Pero entonces, en medio del caos, alguien llamó su atención. Eran dos figuras emergiendo del borde de la multitud, una delgada y alta, la otra con una complexión robusta. A medida que se acercaban, Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna. El hombre alto era el socio de Rafael, un tal Javier, y la mujer, una desconocida que parecía inquietantemente familiar. Su corazón dio un vuelco. La mujer tenía el mismo cabello castaño que ella. Sus ojos, aunque distintos, llevaban la misma chispa. «¡Sofía!», gritó Javier, acercándose. «Estamos aquí para ayudarte». Pero Sofía se sentía confundida entre la necesidad de encontrar respuestas y el caos que la rodeaba. «¿Qué está pasando? ¿Qué tienen que ver ustedes con esto?», preguntó, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más fuerte. «Hay mucho que no sabes», comenzó Javier. Sus palabras estaban cargadas de urgencia. «Tu vida estuvo en peligro desde el momento en que compraste el resort. Rafael y yo, nosotros trabajamos para ellos». La adrenalina recorrió el cuerpo de Sofía. «¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?». Sus pensamientos se desbordaban. El mar rugía violentamente tras ella, como si el universo entero estuviera al borde del colapso. La mujer se adelantó, su voz ahora suave pero firme. «Sofía, yo soy tu hermana. Se supone que no debía aparecer. Te estuve buscando durante años. Ellos están detrás de todo esto para separarnos. La revelación como un rayo cortando la oscuridad. La noción de una hermana, de una conexión perdida, se apoderó de su mente. ¿Qué? ¿Tú eres mi hermana? Porque nunca supe de ti». Su voz temblaba, llena de incredulidad y dolor. «Nos separaron al nacer», explicó la mujer, mientras las lágrimas brillaban en sus ojos. «Han estado jugando con nuestras vidas,
Buscan destruir nuestra familia y ahora quieren que entres en su juego a cualquier precio. Mientras tanto, la multitud comenzaba a dispersarse. Algunos corrían hacia las luces, otros se desmayaban. El aire se llenaba de un olor amargo y Sofía sintió que el hilo de su nueva vida se desgastaba. «¡Mamá, vámonos!», gritaba Daniel, pero sus palabras apenas llegaban a su conciencia. Las revelaciones giraban en su mente como un torbellino. Su hogar, su nuevo comienzo, su hermana. «No sé si puedo confiar en ti», dijo con voz quebrada. «Tienes que hacerlo», gritó. «Ellos son quienes han manipulado todo. Si no te alejas pronto, podrías perderlo todo». «Déjamelo contigo». «Oh». Cada palabra de la mujer resonaba como un eco del propio instinto de Sofía. Tenía que tomar una decisión. El caos seguía estallando a su alrededor. Cuerpos caían, la noche se llenaba de gritos, pero sus ojos permanecieron fijos en los de su hermana. Y de repente la escena volvió a oscurecerse cuando Sofía vio que un hombre del fondo se alzaba. Con un arma en la mano, esbozó una sonrisa torcida. «Nadie se va de aquí», gritó. Sofía sintió que el tiempo se detenía. ¿Era posible que el destino la llevara a reintegrar a su hermana en medio de esta locura? El terror acechaba, mientras el silencio se apoderaba del lugar, y cada respiración se tornaba en un eco interminable. La figura del hombre con el arma parecía surgir de sus peores pesadillas. En ese instante, la mujer al lado de Sofía comenzó a transformarse. El cambio era sutil al principio, pero pronto se hizo evidente. Su piel comenzó a brillar con un fulgor inquietante y sus ojos adquirieron un color ámbar profundo. «¿Cómo? No tienes idea de cuán cerca has estado de la verdad», susurró con una voz que ya no parecía ser la suya. Un estremecimiento recorrió a Sofía y el horror se apoderó de su ser. El caos explotó a su alrededor. La multitud, una manada aterrorizada, buscaba escape. Gritos de confusión y dolor resonaban, y en el corazón de esa tormenta, su hermana, o aquello que había creído que era su hermana, sonreía, mientras el fulgor en sus ojos se intensificaba. «¡Sofía!», gritó Daniel, pero sus palabras se ahogaron en el tumulto. La mente de Sofía zumbaba. «¿Qué eres tú?», preguntó, sintiéndose traicionada por la vida misma. La revelación llegaba, pero el verdadero horror estaba por desatarse. «Soy de ellos como lo eres tú», contestó la mujer, su sonrisa convirtiéndose en una mueca siniestra. «Te estaba esperando, y ahora será el momento de reclamar lo que es nuestro». Mientras el mundo se desmoronaba, Sofía se sintió en la cuerda floja. ¿Qué significaba eso? ¿Qué la unía a ella? El enigma desbordaba su mente mientras la noche caía y el caos alcanzaba un nuevo clímax. La revelación resonaba en su mente. Su vida podría ser una trampa, un juego del que no podía escapar. Y con un grito desgarrador que resonó en el aire, Sofía se dio cuenta de que la batalla por su vida apenas comenzaba. La multitud estaba en pánico. Gritos y murmullos inundaban la playa. Sofía sentía que se le encogía el estómago al ver el cuerpo inmóvil de Rafael en el suelo. La imagen del hombre carismático que había hecho reír en tantas ocasiones se desvanecía, dejando solo un vacío helado. Daniel tiró de su brazo, su mano temblando. «Mamá, tenemos que irnos». Su voz estaba cargada de desesperación. Sofía se giró hacia él, tratando de comprender lo que sucedía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto? Su mente se debatía entre el caos y la confusión, pero en ese momento otro grito resonó detrás de ellos. Una mujer había caído también, y la ola de terror comenzó a extenderse. «¡Alguien llama a una ambulancia!», exclamó alguien en el fondo, pero el pánico ya había hecho su trabajo. De repente, la multitud comenzó a dispersarse. Luchaban por salir. Muchos caían al suelo. «Sofía, no te quedes ahí», urgió Daniel.
Alguien ha envenenado el aire. Hay algo horrible detrás de todo esto. Las palabras de su hijo resonaban en su mente, y una sensación helada comenzó a calar en sus huesos. La oscuridad de su sueño se convertía en pesadilla. Pero entonces, en medio del caos, dos figuras emergieron del borde de la multitud, una delgada y alta, la otra con una robustez inquietante. A medida que se acercaban, Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna. El hombre era Javier, el socio de Rafael, y la mujer, una desconocida. Su corazón dio un vuelco. La mujer tenía el mismo cabello castaño que ella. ¡Sofía!, gritó Javier. ¡Estamos aquí para ayudarte! Pero Sofía se sentía confundida. ¿Qué está pasando? ¿Qué tienen que ver ustedes con esto?, preguntó, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más fuerte. Tu vida está en peligro desde que compraste el resort. No tienes idea de la verdad, comenzó Javier. Sus palabras estaban llenas de urgencia. La mujer se adelantó, su voz suave pero firme. Sofía, yo soy tu hermana. Se supone que no debía parecer. Te estuve buscando durante años. Las revelaciones giraban en su mente. ¿Qué? ¿Tú eres mi hermana? ¿Por qué nunca supe de ti? Nos separaron al nacer, explicó la mujer, mientras las lágrimas brillaban en sus ojos. Ellos están detrás de todo esto para separarnos. Pero antes de que Sofía pudiera procesar esta nueva información, algo más interrumpió su caos. Un grito desgarrador resonó en el aire, y todos se congelaron. Un hombre del fondo, con un arma en la mano, se alzó. «Nadie se va de aquí», gritó. Era el mismo rostro que había aparecido en sus pesadillas. Sofía sintió que el tiempo se detenía. La figura frente a ellos sonreía, una sonrisa torcida que la erizaba. «Tú no eres quien creías, Sofía», dijo. «Todo lo que creías saber es solo una ilusión. Realmente eres parte de algo mucho más grande». La multitud quedó paralizada. La mente de Sofía zumbaba. «¿Qué eres tú?», preguntó, sintiéndose traicionada. La revelación comenzó a surgir como un oscuro tsunami. «Soy el que controla todo esto. Y tú eres mi pieza más importante». Se acercó, gesticulando como si le estuviera atrapando. Un latido en su pecho retumbaba, como un eco. «Siempre lo fuiste». «¿Elegida para qué?», murmuró, luchando por encontrar sus palabras. El aire se tornó denso. Aquello no era el refugio que había construido, era un laberinto. Este resort no es solo un negocio, es un experimento, una prueba. Los inmuebles que compraste son portales. El aire frío la golpeó cuando la realidad se hizo presente. ¿Portales a qué?, apenas se atrevió a preguntar, pero cada sílaba parecía enredarse en su garganta. Las conexiones se rompían. Todo lo que había querido y deseado ahora retumbaba con una respuesta escalofriante. «Portal a nuevos mundos, un botín de almas, tus ilusiones, y tú eres el conducto». Un escalofrío helado la atravesó. La verdad la inmovilizaba. Daniel estaba a su lado, sus ojos abiertos como platos. «Tienes que salir de aquí, mamá», gritó, pero su voz se ahogó en el clamor de la multitud. Todos se volvían hacia ellos, como si un rayo de revelación los envolviera. El desconcierto de Sofía fue interrumpido por un fogonazo de luz. Un sonoro estallido rompió el aire, y en cuestión de segundos, una serie de explosiones resonaron a su alrededor. Los cuerpos caídos comenzaron a levantarse. Luces extrañas parpadeaban, sacudiendo la esencia misma del lugar. Era un espectáculo aterrador. La calma se transformó en caos, y de repente todo cambió. La conexión entre el mundo de Sofía y los portales se cristalizó y comprendió que no solo luchaba por ella misma,
sino también por todos aquellos que habían caído a su alrededor. Mientras el hombre con el arma sonreía con satisfacción, la imagen de su hermana se desvaneció en una maraña oscura. —¿Qué has hecho? Sofía gritó, sintiendo que su mundo se desmoronaba aún más rápido. La batalla por recuperar su vida apenas comenzaba, y el verdadero terror y la verdad ocultos estaban surgiendo como una sombra. La noche se tragó la playa, y el mar rugió como jamás lo había hecho. ¿Podría realmente escapar de esta nueva realidad? La pregunta la envolvía, mientras el caos reinaba. Sofía sentía que el mundo se desmoronaba. Al instante, la figura del hombre armado se volvía más clara, más amenazante. Su respiración se volvía entrecortada, mientras los rostros a su alrededor se llenaban de pánico. La multitud se separaba, creando una burbuja que los aislaba. No había dónde huir. Todo. —¡Oh! Tú no eres quien creía, Sofía —repetía el hombre, con una voz que vibraba siniestra en el aire cargado de miedo. Todo lo que construiste aquí, esta vida que creías tener, es solo la fachada de lo que está por venir. El sudor le corría por la frente. —¿Qué quieres decir? —Déjanos ir —gritó ella, aferrando la mano de Daniel con fuerza. La mirada de su hijo era de puro terror. Sus ojos desbordaban confusión. Pero antes de que pudiera darse cuenta, todo cambió. Una explosión resonó a lo lejos, como un trueno que dividía el cielo. Un fogonazo de luz iluminó la playa. Las olas se agitaron, como si la propia naturaleza sintiera el caos que se desataba. Sofía miró hacia el mar y vio sombras emergiendo de las profundidades. Eran figuras, hombres y mujeres, resurgiendo de las aguas, con miradas en blanco y un brillo extraño en la piel. —¡Están aquí! —gritó una voz femenina entre la multitud, pero el eco de su alarma se ahogó en el griterío general. Las figuras avanzaban, y el hombre del arma sonreía, como si todo estuviera bajo su control. —Ellos son parte de esto —dijo, gesticulando despectivamente. —Bailan al son de sus propios deseos. Todos ustedes son piezas de mi juego. De pronto, uno de los hombres emergidos del océano se acercó a Sofía y Daniel. Era un hombre alto, con cabellos oscuros y rasgos que le resultaban inquietantemente familiares. La voz resonó en su mente. —Sofía, soy yo, familiar, siempre he estado contigo. El corazón de Sofía se detuvo. —¿Quién eres? —preguntó, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más grande. Fue entonces cuando, en un giro desesperado, el desconocido tiró de su brazo, acercándola a él. —Soy tu hermano, gritó, su mirada intensa fija en la suya. Sofía se sentía mareada. La revelación la golpeó como un rayo. Había más secretos de los que entendía. Su hermana, su familia, todo lo que había creído remataba en un colapso. Daniel se quedó helado, incapaz de absorber lo que había escuchado. El hombre armado dio un paso adelante, dispuesto a intervenir. —No deberías haberlo hecho —vociferó mientras el pánico iba en aumento. En un movimiento rápido, sacó un dispositivo de su bolsillo y presionó un botón. El aire dejó de vibrar con el grito de la multitud. Un silencio mortal se apoderó de la playa. De repente, un destello atravesó el horizonte. Una energía pulsante se propagó desde el hombre, como un latido oscuro. Pensemos en cómo el día se hace noche. En cuestión de instantes, el caos se convirtió en calma. La figura de su hermano se desvaneció, un susurro en el viento. ¡Sofía! Su voz resonaba, resonando en el fondo de su mente. No olvides la verdad. El hombre armado sonrió, pero su mirada mostraba una locura. Esto es solo el comienzo. Te he estado preparando desde el inicio, como piezas en un tablero. La realidad se fragmentó. La playa, el resort, todo estaba en peligro.
Sofía miró a Daniel y en ese instante supo que la batalla no solo era contra el hombre armado, sino contra un destino que la había estado esperando. El aire zumbaba con una energía sombría. ¿Qué hemos hecho?, preguntó Daniel, pero ella no tenía respuesta. Una pregunta surgía en lo más profundo de su ser. ¿Podrían enfrentar lo que vendría? ¿Y quién era realmente su hermano? La oscuridad del mar parecía latir con una vida propia, mientras el futuro se deslizaba fuera de su alcance. Sofía sentía que el mundo se desmoronaba. Al instante, la figura del hombre armado se volvía más clara, más amenazante. Su respiración se volvía entrecortada, mientras los rostros a su alrededor llenaban de pánico. La multitud se separaba, creando una burbuja que los aislaba. No había a dónde huir. Todo estaba en fuego. «Tú no eres quien creías, Sofía», repetía el hombre, con una voz que vibraba siniestra en el aire cargado de miedo. «Todo lo que construiste aquí, esta vida que creías tener, es solo la fachada de lo que está por venir». El sudor le corría por la frente. «¿Qué quieres decir? Déjanos ir», gritó ella, aferrando la mano de Daniel con fuerza. La mirada de su hijo era de terror, y su rostro palidecía más con cada segundo. Antes de que pudieran reaccionar, un trueno resonó detrás de ellos. Una ola oscura emergió de la playa, levantándose como un monstruo del mar. Sofía miró hacia el mar. Los ojos desorbitados. Las figuras emergían, hombres y mujeres con ojos vacíos. Como fue entonces cuando el hombre armado sonrió. Una sonrisa torcida como un depredador. «Ellos son el futuro, Sofía. Bienvenidos a la realidad». En un instante levantó su arma y disparó al aire. Un estallido resonó y la multitud cayó en un silencio helado. De repente, todo giró como un torbellino. Los cuerpos de las figuras del mar comenzaron a moverse, pero no hacia ellos, se dirigieron hacia la oscuridad. Algo horrible estaba sucediendo. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. «Daniel, ¿qué está pasando?», balbuceó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Sin previo aviso, la figura familiar de su hermano se acercó. Su rostro era el mismo. La voz era un eco de su propia sangre. «Sofía, corre. No puedes quedarte aquí. Ellos están detrás de ti». Pero en ese momento, el hombre armado dio un paso hacia adelante. Demasiado tarde. Cada palabra era un latido en su pecho. Antes de que pudiera pensar, el mar se iluminó con un destello, una pulsación, una energía que retumbaba en el aire. «¡El portal está abierto!», gritó alguien desde el fondo. La gente se apresuraba, buscando salir, buscando una salida que no existía. De repente, el mar comenzó a burbujear. «¡Debemos irnos!», gritó Daniel, tirando del brazo de su madre, pero Sofía estaba petrificada. El pánico se intensificaba. Las figuras del mar comenzaron a atravesar la orilla y parecía que estaban tomando forma, convirtiéndose en algo horrible. «¡Mamá, mira!», dijo Daniel, señalando a las figuras que se acercaban. Había algo incorrecto en sus movimientos. Eran como sombras que danzaban. «¡No mires!», le gritó un hombre en la multitud, su voz temblando. «Las almas están atrapadas». Un sentimiento de ira y traición recorrió a Sofía. «¿Por qué? ¿Qué es esto?», balbuceó, sintiendo que la realidad se desmoronaba como fichas de dominó. Cuando todo parecía perdido, un estruendo distinto llenó el aire. Una explosión. Las figuras se detuvieron, como si la energía que las movía se hubiera agotado. El hombre armado se giró, sus ojos llenos de furia. «¡No pueden escapar!», rugió. En ese momento, el caos alcanzó su punto máximo. Una ola de energía atravesó la playa, y con ello, las figuras de los fantasmas comenzaron a disolverse.
Un grito resonó. Era el hermano de Sofía. No, no puede ser. Él se abalanzó hacia ella y Daniel, pero la energía lo atrapó, separándolo de ellos, mientras sus ojos se llenaban de terror. Sofía, por favor. El horror en su rostro era indescriptible. Entonces, el hombre armado hizo algo inesperado. En lugar de continuar atacando, comenzó a retroceder, mirando hacia el mar. «No puede ser», murmuró, y en ese instante, un agudo grito escapó de sus labios. La visión de su hermano se perdía en una niebla oscura que se deslizó hacia ellos. «¿Qué está pasando?», exigió Sofía, gritando ahora, sintiéndose atrapada entre la libertad y el horror. «¿Qué estás haciendo?». La figura del hombre armado se desvaneció, al igual que su hermano. «¡Sofía!», gritó Daniel, pero antes de que pudiera moverse, la neblina se tensó, revelando una forma oscura. Era alguien, un rostro, que se alzaba detrás de todo el caos. Las sombras tomaron forma, y Sofía sintió que su mente estallaba. Las realidades se desmoronaban a su alrededor, pero lo peor estaba por venir. En un giro devastador, el oscuro secreto de aquella figura se dejó entrever. Era Rafael, pero no el Rafael que habían conocido. Su expresión era otra, como un monstruo que se había disfrazado de hombre. «¡Tú no puedes ser!», exclamó Sofía, y con esas palabras sus ilusiones se desvanecieron. Todo se había vuelto un juego macabro. «¡Rafael! ¡Siempre estuviste detrás de todo esto!», gritó, pero la respuesta que recibió fue solo una risa fría y cruel. Las preguntas se amontonaban en su mente. ¿Quién era realmente Rafael? ¿Qué había perdido? ¿Y qué sucedería ahora cuando la realidad comenzara a enfrentar el horror absoluto de sus propias decisiones? El destino de todos pende de un hilo, y en aquel instante final, Sofía comprendió que nada volvería a ser igual. La batalla apenas había comenzado, y el camino por delante era incierto y oscuro. La multitud estaba en un estado de pánico absoluto. Los gritos resonaban y la confusión reinaba. Sofía miró hacia Rafael. Esos ojos que una vez le dieron seguridad, ahora brillaban con una locura aterradora. «Tú no puedes ser quien pareces», gritó, sintiendo como si el mundo se machacara a su alrededor. Las sombras del mar comenzaron a moverse de nuevo, formando figuras que emergían lentamente de las olas. El aire se volvió pesado y el olor de la sal se mezcló con un tufo extraño. Con cada segundo que pasaba, el caos se intensificaba. Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza, un tambor sordo en su pecho. «Daniel, debemos irnos». Pero su hijo estaba paralizado, sus ojos desbordando miedo. «¿Mamá?». La voz de Daniel se quebró, y en ese instante el hombre armado dio un paso hacia atrás, como si algo lo intimidara. El mar comenzó a rugir, pero era un nuevo sonido. Algo estaba cambiando. «Esto es solo el comienzo, Sofía», dijo Rafael, acercándose a ella. Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador salió de entre la multitud, paralizándolos a todos. Era un hombre, temblando de dolor. «¡Ayuda!», clamó, llevándose las manos a la cabeza, como si algo lo estuviera matando desde adentro. El hombre armado giró su arma hacia el cielo, disparando nuevamente, y un rayo de luz estalló en el aire. La multitud contuvo la respiración. Sofía sintió un escalofrío. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué estaban haciendo? Y justo en ese momento, un destello de energía iluminó la playa. Las figuras del mar comenzaron a disolverse al mismo tiempo que un vórtice de luz se abría en el agua. Un portal, fuertes corrientes de aire arrastraban la arena voladora, creando un torbellino de caos.
La gente gritaba. Algunos comenzaban a correr hacia el vórtice como atraídos por un imán. Pero otros luchaban, empujando a sus compañeros, buscando escapar. «Daniel, aléjate de ahí», gritó Sofía, pero él no se movía. La mirada de su hijo se llenó de confusión y miedo, como si estuviera atrapado en un trance. Las figuras que emergían del mar comenzaron a acercarse y Sofía sintió que el terror le helaba el corazón. Entonces, un eco distante resonó. «¡Sofía!». La voz era familiar. Al voltear, vio a su hermano, pero algo era diferente en él. Su mirada intensa llevaba una mezcla de dolor y desesperación. «No vayas con ellos». Pero antes de que pudiera procesarlo, Rafael se lanzó hacia el portal, como un hombre en llamas buscando refugio. «Es nuestra salvación», gritó, mientras las aguas absorben al hombre. Un grito desgarrador resonó, seguido de un silencio. Todo pasó en un instante, y el vórtice devoró a Rafael antes de que ella pudiera entenderlo. Las sombras se transformaron en figuras pálidas, seres que una vez habían sido humanos. Sofía sintió que el aliento se le cortaba. «¿Qué son ellos?». Y allí, en medio del caos, el hombre armado se desvaneció, su rostro demostrando miedo. «No puede ser», murmuró, perdiendo el control. Entonces los seres comenzaron a mirarlo, y sin previo aviso, se lanzaron hacia él, como aves de presa. Sus cuerpos cayeron, y el aire vibró con sus gritos. «¿Qué demonios está pasando?», pensó Sofía, incapaz de procesar el horror ante sus ojos. La energía del portal parecía alimentarse del caos, aspirando la vida a su alrededor. «Daniel, tenemos que irnos ahora», gritó mientras intentaba arrastrarlo, pero lo que sucedió a continuación despertó en ella la sensación más desesperante de todas. Daniel giró hacia ella. Sus ojos se tornaron inertes. «Mamá, yo fui el elegido», dijo en un susurro. Su voz ya no sonaba como la de su hijo. «Ellos quieren que me una a ellos». Un golpe de frío congeló el aire. «Daniel, no, tú no puedes hacer esto». Pero él dio un paso hacia el portal. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El horror la atravesó. ¿Era Daniel uno de ellos? ¿Qué había ocurrido realmente? Las luces comenzaron a parpadear y la multitud se giraba en un frenesí, pero dentro de ella solo hubo un profundo silencio. Entonces, un grito desgarrador rompió el aire. «Mamá, ayúdame», clamó Daniel, pero su rostro ya no tenía vida. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba, y en un instante sus realidades se hicieron añicos. ¿Qué había hecho? El portal chisporroteó y estalló en una lluvia de luces, y ella comprendió los secretos, las verdades ocultas, todo lo que había creído era una ilusión. Su hijo ya no era su hijo. El horror abrumador de la verdad la asaltó, mientras la oscuridad se tragaba todo. La última imagen que tuvo de Daniel fue su expresión congelada ante el horror. Y así, mientras la criatura que lo había reclamado se acercaba a ella, Sofía supo que la vida que conocía había desaparecido para siempre. ¿Podría ella rescatar lo que quedaba de su hijo antes de que fuera demasiado tarde? Las luces del portal chisporroteaban, llenando el aire de un resplandor espectral que iluminaba el caos en la playa. Sofía, sintiendo el nudo en su garganta, se dio cuenta de lo que estaba en juego. Su hijo, que una vez había sido su razón de vivir, ahora era un eco de lo que había sido. «Daniel, ven aquí», gritó, su voz desgarrada y llena de pánico. Pero el joven la miraba con ojos vacíos, como si una sombra lo hubiera atrapado. El horror llenaba la escena. Las figuras del mar seguían manifestándose, tomando forma humana, pero con rasgos distorsionados. El hombre armado, con su sonrisa arrogante,
Se giró hacia ellas y retrocedió. No pueden, no deben estar aquí, murmuró, mientras el terror se apoderaba de su rostro. Ella es nuestra oportunidad, gritó. Sofía, necesitamos que luches por él, por nosotros. La desesperación estaba presente en cada palabra, así como el rayo de esperanza que intentaba asomarse entre el sufrimiento. El vórtice detrás de ellas comenzó a girar con más fuerza. «Cierra eso, Sofía», dijo Rafael. La nueva manifestación del horror, su rostro ahora desfigurado por la oscuridad que lo rodeaba. «Todo depende de ti». En un momento de claridad, Sofía cerró los ojos, dejando que las memorias del pasado fluyeran, recuerdos de risas, de días soleados en la playa, del vínculo que había compartido con su hijo, y comprendió que el amor era más fuerte que el miedo. «Daniel, regresa a mí», imploró con toda su alma. Con cada palabra se sentía más ligera, como si su voz se convirtiera en un ancla. Daniel titubeó, su mirada vacilando entre el portal y su madre. «Sal de ahí, hijo», gritó, extendiendo la mano hacia él. «Yo te traigo de vuelta». La luz del portal comenzó a flaquear. Las sombras que emergían del mar parecían retroceder ante el poder del amor de Sofía. «¡Mamá!», fue el grito que resonó en su corazón, y en ese instante Daniel dio un paso atrás, como si despertara de un hechizo. Un brillo sutil regresó a sus ojos. «Sofía, hay que cerrar el portal ya», gritó la figura de su hermano, pero ya no importaba. La conexión era más importante que nada. El caos a su alrededor se intensificó, y el hombre armado se volvió frenético, intentando mantener su control, pero la energía comenzaba a desbordar. Justo cuando parecía que todo se desmoronaría, un estallido de luz repentinamente iluminó la playa. Las figuras del mar se volvieron vapor, y el hombre armado gritó con desesperación mientras desaparecía en una nube oscura. El portal se retorció, casi implosionando, y Sofía sintió un último grito seco, como si el mar mismo estuviera liberándose de un peso insoportable. Con un último aliento, Sofía concentró toda su fuerza y gritó: «Te reclamo, Daniel, regresa a mí». Las oraciones y los recuerdos de amor fluyeron, y el vínculo que una vez pareciera roto se recuperó. Las luces titilantes del portal se apagaron de golpe. Un silencio sepulcral llenó el aire. De repente, una brisa suave barría la playa. Sofía abrió los ojos, y ante ella, Daniel estaba de pie, tembloroso pero completo, como si despertara de un mal sueño. «Mamá», susurró, y sus brazos se internaron para envolverla. Sofía sintió el calor y el amor reconfortante que había estado esperando. A su alrededor la playa. Los resquicios de caos se desvanecieron y el mar se volvió pacífico. Sofía sabía que su vida no volvería a ser la misma. Pero esta vez había una segunda oportunidad. «Vamos a volver a casa», dijo Sofía, con determinación. El eco de sus palabras aún resonando en el aire. Ella había luchado y había vencido a la oscuridad. Lo más importante era que lo había hecho junto a su hijo. Y mientras se alejaban de la playa, Sofía pudo sentir una profunda paz. El amor era la resistencia más fuerte que tenían, y estaba dispuesta a luchar para mantenerlo, cada día de su nueva vida. Antes de que la historia terminara, había algo más que decírtelo. Si quieres seguir siendo parte de esta increíble comunidad, necesitas suscribirte al canal inmediatamente. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas solo para ti. Y si te ha gustado esta historia, presiona el botón de me gusta. Ahora, para darle vida a este canal y alimentar el algoritmo, deja tus reacciones y